y voy a proceder a explicarles el procedimiento y desarrollo de los trabajos que se llevaron a cabo en el laboratorio. Para ello vamos a empezar con el primer trabajo, que es el flasher electrónico on-off de luz o control de frecuencia. Y antes de realizar nuestro circuito, debemos identificar los pines de salidas y de entradas del módulo Arduino, para así nosotros poder conocer en dónde van a ingresar las fuentes y también por dónde va a salir la señal. Antes de armar el circuito en el módulo ATECH electrónico debemos comprobar, primero, debemos comprobar que el relé se encuentra en buen estado. Segundo, debemos identificar la resistencia correcta para el circuito en función de los cálculos. En este caso vamos a necesitar una resistencia de 1 kilo ohmio, conociendo también la resistencia del relé, que vendría a ser 400 ohmios. Después de eso vamos a proceder a reconocer nuestro diagrama en función a cuál vamos a elaborar nuestro circuito. Como podemos apreciar, aquí tenemos el circuito ya armado en el módulo ATECH, y aquí tenemos pues la gráfica que nos muestra el osciloscopio cuando encendemos nuestro circuito y vemos parpadear la bombilla, como se observa en el video. La frecuencia máxima y la frecuencia mínima, así como también el periodo máximo y el periodo mínimo, también como el registro de datos del valor teórico y el valor experimental, y la comparación y la diferencia que hay entre ellos. Estos serían los datos. Una observación en este laboratorio es que si nosotros aumentamos demasiado la frecuencia podemos dañar el relé. Y también hemos experimentado el funcionamiento de manera indirecta de los inyectores. El segundo trabajo realizado en el laboratorio fue el control de intensidad de luz mediante el dimmer. Para este trabajo se utilizó el Arduino, puente H y bombillo. El esquema eléctrico realizado antes del montaje es este de acá. La entrada BIN va conectada con la fuente 12 voltios, D2 va con tierra, la señal de 3 con el IN, la señal del puente H. Las dos salidas del puente H van con las salidas del bombillo. El bombillo está alimentado con 12 voltios también. El osciloscopio va conectado con el bombillo para poder analizar las ondas. Bueno, acá vemos el circuito en el módulo ATECH ya montado y la onda cuadrada que nos muestra el osciloscopio. Los datos obtenidos son los siguientes. Se pidió utilizar tres parámetros: 10%, 60% y 90%. Para este caso la frecuencia se mantiene constante, es de 489,9 Hz. ¿Esto qué quiere decir? Que el bombillo en un segundo va a parpadear muchas veces, pero el ojo de la persona no lo puede percibir. Lo que percibe es un cambio de intensidad. Medimos experimentalmente y el osciloscopio. Mediante el osciloscopio es mucho más exacto el porcentaje, el ciclo de trabajo. Llegamos a la conclusión de que a mayor porcentaje o a mayor ciclo de trabajo, la intensidad va a aumentar. Se midió la salida del Arduino, tiene una intensidad de 0,16 mA y la salida del puente H de 0,030 mA. Y le voy a explicar acerca sobre la conexión de un relé, un transistor y un potenciómetro, que es el funcionamiento de on-off. Para este diagrama eléctrico usamos primero que es un potenciómetro que está con el Arduino 1, una resistencia de 1K, y en este caso tenemos el transistor que va a ser conectado seguidamente por el relé. El funcionamiento de esto viene a ser de acuerdo a la frecuencia que vamos a otorgar el potenciómetro, y el relé va a ser accionado mediante su bobina. Pero cabe resaltar que no se puede realizar altas frecuencias para el relé, porque el relé, al tener altas frecuencias en su interior, podría dañar tanto los conectores internos, que son de salida y de entrada, y eso podría ocasionar una pérdida de componente en el taller.
Y otro análisis que te puede decir es que el relé no podría ser utilizado en su sistema para simular un flasher. Lo que podríamos hacer para poder simular todo este sistema para que funcione como un flasher sería regular las frecuencias, luego colocar, en vez de un relé, colocar un puente H, de tal manera que tenga mayores transistores y tenga la simulación perfecta para un flasher. El análisis fue que al usar este circuito con un relé de forma incorrecta debido al accionarse el relé de manera frecuente y a una frecuencia alta, el relé podría recalentarse la bobina o gastarse los contactos internos de entrada y salida. Las observaciones: tener cuidado a la hora de regular la frecuencia para el relé debido a que no puede ser accionado a altas frecuencias porque sufrirá daños en el componente. El multímetro con el que se trabajó presentaba fallas y no medía correctamente las intensidades de los circuitos. Esto podría deberse a mala manipulación en casos anteriores.